El caso de espionaje ilegal sigue dando tela para cortar. Ahora encontraron en la computadora del policía detenido Sancheta documentos vinculados al fiscal fallecido Alberto Nisman y también una ficha de la fiscal que investigaba la muerte, la fiscal Viviana Fein. Estamos en comunicación con el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Miguel Ángel Toma. Toma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, usted que conoce ese mundo, ¿qué se podría decir sobre a quién responde el ex policía Sancheta? Bueno, en primer lugar hay que señalar que Sancheta es el último eslabón de una cadena, ¿no? Un eslabón que tiene otro eslabón intermedio que está también ya en la investigación nombrado, que son tanto Fabián Rodríguez, el número 2 de la AFIP, como Rodolfo Tailade, que es actualmente diputado, pero que fue con anterioridad miembro o jefe de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia. De manera que ese sería el eslabón intermedio. Pero no nos olvidemos que hubo también una cuestión anterior, que fue cuando el juez Claudio Bonadío allanó a la casa de la actual vicepresidente en la causa de los cuadernos, y le encontraron en aquel momento una serie de carpetas, entre las cuales había una que me hacía referencia a mis llamadas telefónicas del año 2012. De manera que esta cadena termina finalmente en la responsabilidad política. Hoy tenemos a Sancheta, el último eslabón, a Rodríguez y a Tailade, el eslabón del medio. Pero cuidado, hay que seguir subiendo, porque acá hay claros antecedentes de que existen responsabilidades de naturaleza política muy superiores. No nos olvidemos, por otro lado, que el actual jefe de gabinete, Agustín Rossi, al momento que ocurrían estas cuestiones, era el jefe de la AFI. De manera que acá tenemos un eslabón más. Y yo creo que esto finalmente termina en Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Toma, entre los elementos que han aparecido, hay también, digamos, reportes sobre dirigentes del propio kirchnerismo, del propio gobierno. ¿Usted puede decir que entonces que si esto llega hasta, dice la vicepresidenta de la Nación, espiaba a su propio gabinete? No tenga duda, no tenga ninguna duda, especialmente cuando quienes eran investigados no eran precisamente personas que adhirieran a su línea política, no nos olvidemos de eso. Por lo demás, cuando se trata de estas acciones de inteligencia, mejor dicho, de espionaje ilegal, bueno, caen todos en la volteada, incluso hasta se sospecha en estos gobiernos autoritarios de los propios miembros que conforman su gabinete. Consecuentemente, también se los investiga. Perdón, Toma, pero ahí podríamos disentir, de hecho, también entre los investigados, espiados, está Juan Grabois, que no se podría decir que no es cercano a la vicepresidenta. Cuando uno desata este tipo de vendavales, quienes actúan en función de estos elementos juntan información de toda naturaleza y la guardan. Obviamente después la pueden utilizar en cualquier circunstancia, porque también la venden. Queda claro que se trata de mercenarios que están sostenidos además por los fondos del Estado, porque en el caso específico de Sancheta, o tenía pauta de Telam, como quedó demostrado en la causa, o bien era sostenido por fondos de la AFIP. De manera tal que estamos frente a una cuestión digamos, de una enorme peligrosidad y de la que nadie está exento de ser víctima. Toma, ¿qué tal? Leandro Dario lo saluda. El diputado Tailade en el pasado integró la AFI, ahora se ve involucrado en esta presunta operación de inteligencia. ¿Qué delitos habría cometido si esto se confirma? Bueno, la propia ley de inteligencia, la 25520, claramente señala sanciones que van incluso de 3 años a 10 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos, o sea, de confirmarse efectivamente las responsabilidades que prima facie ya están establecidas en esta primera instancia de la investigación, las sanciones pueden ser muy, muy significativas. Insisto, de 3 a 10 años e inhabilitación
perpetua para ejercer cargos públicos. Toma, y una pregunta para ayudar al televidente. Y se pregunta, bueno, ¿qué información junta esta gente y para qué se puede utilizar? Digamos, ¿cuál es el objetivo final de espiar a propios o ajenos por parte de un ex policía? A ver, es muy simple. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta circunstancia? Sancheta juntaba elementos vinculados a muchos, pero utilizaron en este caso lo vinculado a los jueces que estaban juzgando a Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que a la Corte Suprema, que era el Tribunal de Alzada, donde finalmente se iba a dirimir la responsabilidad de los actos que estaban juzgándose en otras instancias por parte de la vicepresidenta y de otros funcionarios, ¿no? Con causas por corrupción, básicamente, lavado de activos, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Evidentemente, fíjese qué interesante, Sancheta juntaba estos elementos, estaba vinculado a Rodríguez y estaba vinculado a Tailade. Tailade, al mismo tiempo, era el principal impulsor del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Era evidente que todo esto estaba en función precisamente de descalificar a todos los jueces que tenían que juzgar a Cristina Fernández. Es clarísimo para qué se utilizan estas cuestiones. Obviamente, en otras circunstancias se utilizará para extorsionar, para condicionar decisiones o para el famoso carpetazo, ¿no? Que es la descalificación del que piensa distinto o del que consideran puede ser una amenaza a los intereses de la cofradía gobernante. Toma, y para finalizar, teniendo en cuenta las novedades de hoy con este caso, que fue la aparición de documentos vinculados a la muerte del fiscal Nisman, ¿se le ocurre qué podría haber detrás de esto, teniendo en cuenta, de hecho, que digamos, es un caso que tuvo un impacto, más allá de la muerte de Nisman, un impacto político como muy pocos casos en la Argentina? Sí, sin duda. Yo espero que los elementos que estén ahí contenidos y que se vayan descubriendo progresivamente, porque no se olvide que estamos entre el 5 y el 6% de las cosas que tenía Sancheta que han podido ser incorporadas a la causa. Yo no quiero ni pensar cuando esté el 100%, ¿no? Hay 3 terabytes de información obtenida, de manera que seguramente van a ir apareciendo a medida que se vaya poniendo en superficie mucho mayor cantidad de elementos. Ojalá tengamos ahí también algunas puntas como para poder terminar definitivamente de esclarecer lo que fue el más importante magnicidio de los últimos tiempos, porque el asesinato de Nisman obviamente fue en función de la investigación que estaba haciendo por la responsabilidad de Irán y Hezbollah en el atentado a la AMIA y por el intento de consagrar la impunidad de los autores de estos 2 atentados por la vía del famoso memorándum con Irán. De manera que la muerte de Nisman evidentemente obedeció precisamente a lo que estaba haciendo en función de su tarea como fiscal, por eso lo considero un magnicidio. Toma, ¿y ahora cómo funciona la posibilidad que tiene un ex policía de juntar información? ¿Qué herramientas tiene a su disposición? Digamos, ¿qué tecnología? ¿De dónde saca la información? Mire, hoy con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la existencia de bases de datos digitalizadas, simplemente con el conocimiento o el manejo de determinadas técnicas de hackeo se puede acceder a cualquier tipo de información. El problema es que no existe una instancia que controle o neutralice este tipo de actos delictivos. Es decir, el ciberdelito hoy es una instancia que se utiliza significativamente, desde en fin, para vaciarle la cuenta del banco a cualquier persona a la que le hackean su celular y obtienen sus claves, hasta ingresar a base de datos o incluso ingresar a los celulares de las personas, como ocurrió recientemente con el caso de Marcelo D'Alessandro, Diego Santilli, con el famoso viaje al sur, con directivos de diarios, etcétera. Es decir, ingresaron a los celulares por la vía del hackeo de sus celulares a través del método del SIM swapping y ahí obtuvieron la información. No se requiere para esto nada más que el manejo de ciertas tecnologías que permitan efectivamente hackear tanto celulares como base de datos e ingresar a todos estos elementos que después se utilizan para la extorsión.
Ahora, si es tan fácil, no hace falta ser un ex agente de la CIDE ni de la AFI para ocuparse de estos asuntos, para convertirse en un espía al servicio de cualquiera. Insisto, Sancheta es el último eslabón, y de última hay muchos Sanchetas que están vendiendo o pueden vender lo que obtienen en función de un beneficio económico. De manera que lo importante acá es tener los mecanismos que neutralicen este tipo de delitos. Este para mí es el verdadero desafío. Tomás, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a usted, un abrazo.